Buenas tardes. Nosotros vamos a explicar lo de la prueba de huecos y pues estamos integrados por Cano Salinas, que es Naomi, Corona Beis Abraham, Gómez Vicente, o sea yo, Mixtega Galarza Randy y Moctezuma Cruz Luis Ángel y Sánchez Lemos Luis Alberto. El objetivo de esta competencia es prácticamente desarrollar o generar programas con números pseudo-aleatorios en sus diferentes métodos. En este caso, a nosotros nos tocó la prueba de métodos. Un objetivo específico sería describir el concepto de aleatoriedad y su importancia en la simulación. Pues prácticamente sí es eso de que tenemos que desarrollar un programa, o bueno, explicarlo en este caso, que pues es interpretar estos resultados pues sí, simulándolos. Pues en esto en el campo de la simulación, los números aleatorios pues desempeñan un papel fundamental, ya que pues podemos simular o modelar eh, estos fenómenos inciertos, y pues así en base a eso pues dar a pues dar a conocer prácticamente lo que sería la respuesta a esto. Eh, Bueno, un breve marco teórico sería la de la simulación. Utiliza modelos computacionales para representar fenómenos reales y analizar su comportamiento. Y los números aleatorios son esenciales para introducir incertidumbre en los modelos. O sea, pues prácticamente en estos modelos, pues podemos, en base a eso, en base a estas incertidumbres, nosotros podemos simular una posible respuesta a esto. En el ámbito de la simulación, los números aleatorios, pues, y como ya lo dije, son muy esenciales, ya que sin estos no podríamos nosotros simular algunos programas, o de estos métodos no podríamos simularlos y pues no podríamos llegar a una conclusión. Para continuar y explicar más claro lo que es la prueba de huecos, primero tenemos que definir lo que es la aleatoriedad. Los números aleatorios son esenciales para representar fenómenos inciertos o probabilísticos. Sin embargo, los números generados por computadora no son verdaderamente aleatorios, sino pseudo-aleatorios. Es decir, eso se obtiene a partir de un algoritmo. Digamos, una computadora no puede tomar una decisión de sacarse del bolsillo un número. Es necesario que se determine a partir de cualquier tipo de algoritmo. Por eso es que se le conoce o se les llama números pseudoaleatorios. Eso es la primera parte esencial. Después tenemos que definir lo que son las pruebas estadísticas. Las pruebas estadísticas se dividen en dos: pruebas de uniformidad y pruebas de independencia. Las pruebas de uniformidad verifican si los números están distribuidos de manera uniforme en un intervalo de 0 a 1, y las pruebas de independencia determinan si los números son independientes entre sí, es decir, si uno no depende del anterior. En este caso, la prueba de huecos pertenece al segundo grupo, ya que su propósito es analizar la independencia de los números dentro de una secuencia. Continuamos afondando en el tema de prueba de huecos. La prueba de huecos se basa en analizar los espacios o huecos que existen entre números que caen dentro de un intervalo específico dentro de 0 y 1, ya que los números pseudoaleatorios van del 0 al 1. Para esto tenemos que definir un subintervalo, ya que pues, nuestro intervalo principal es del 0 al 1. Por ejemplo, del 0.2 al 0.5 sería nuestro subintervalo. Si se genera una secuencia de números aleatorios, supongamos 3 números, se considera un éxito cada vez que un número cae dentro del intervalo que nosotros mismos generamos. Y se genera un hueco cuando los números caen fuera de él. O sea, en el ejemplo que di del 0.2 al 0.5, cualquier número que sea menor o mayor al intervalo sería un hueco.
Esto funciona, supongamos, con la secuencia 0.6, 0.8, 0.3, 0.4, 0.1 y 0.25. Y nuestro intervalo es del 0.2 al 0.5. Los números 0.3 y 0.4 se consideran éxitos ya que están dentro del intervalo, mientras que los demás números son huecos ya que cayeron afuera de él. Bueno, seguimos con nuestro procedimiento matemático, que pues empezaría con definir el intervalo de alfa y beta dentro del rango 0,1. Después sería, bueno, un ejemplo sería 0.2 y 0.5, que pues en este caso, si un número aleatorio es, por decir, 0.35 y está dentro, y si es 0.15 o 0.60, pues sería que está afuera. Después sería generar pues una secuencia de nuestros n números aleatorios. También después es controlar los huecos, que esto pues es registrar cuántos números consecutivos caen fuera de nuestro intervalo antes de pues encontrar uno dentro. Después sería calcular la frecuencia observadas de cada tamaño de hueco, ejemplo 0, 1, 2, 3 hasta acá números. Después sería calcular pues nuestra frecuencia esperada mediante los ejemplos que tenemos aquí, que sería nuestro PK es igual a 1 menos beta menos alfa por K B menos beta menos alfa. Y abajo tenemos que es igual a nuestro número por pues P sub K. Después del lado derecho tenemos que si nuestra chi cuadrada calculada es menor a nuestra chi cuadrada cuadrática o de la tabla, pues se acepta. Y también si nuestra chi cuadrada calculada es mayor que nuestra chi cuadrada de nuestra tabla, pues se rechaza. Bueno, un ejemplo más práctico sería que supongamos que tenemos 20 números aleatorios y este es entre 0 y 1. Definimos los intervalos entre 0.3 y 6, como lo mostramos aquí. Un ejemplo práctico también de la parte igual sería la probabilidad teórica, que dice la teoría que si la longitud del hueco K es igual a 0, 1 o 2, y así sucesivamente, la probabilidad geométrica es de pk 1 menos p elevado a la k de p. Aquí calculamos cómo sale k, los valores de k como lo mostramos en la tabla anterior, que si el valor es 6 y está alejado del 0, pues es fuera. Y si el valor menor a 6, ese significa que va adentro, ¿no? Un ejemplo práctico también sería la frecuencia esperada y las observaciones que hemos visto. Según lo que usamos es la E de K, que es el número de huecos por el resultado que nos salió con los números de huecos que tenemos actualmente. Aquí sacamos el hueco 0, que es igual a 5 por 0.3, que nos dio igual a 1.5. E2, que multiplicamos 5 por 0.21 y nos dio 1.05. L3, 5 por 0.14, que nos dio igual a 0.73. Y el E3, que tiene que ser mayor o igual a 5, y es igual a 5.3 por 0.3, 3.430, que nos dio igual a 1.7150. Aquí, como observamos, la frecuencia observada es cuando estamos en la lista de huecos y los números son 2, 3, 1, 4, 2. Recordamos que 4 cae en la categoría 3. O sea que el valor que tuvimos en la tabla anterior, si es 0, tuvimos que ningún hueco en la longitud 0 existió. Y en la categoría 1, tenemos que en los huecos 1 solo hubo un valor. En la categoría 2, tenemos que en el hueco 2 tuvimos solo 2. Y en la categoría 3, donde tiene que ser mayor o igual, tuvimos 2, uno de longitud y uno de longitud 4. En total fueron 2. Aquí calculamos el ejemplo práctico con la fórmula que vimos en las clases de chi cuadrada y obtuvimos los valores de los valores iniciales de 0, que era igual, que nos dio igual a 0, 1 que nos dio igual a 1 y 2 que nos dio igual a 2. Pero aquí tenemos que 3 nos dio igual a 2.
tuvimos la decisión de que los números de las categorías era igual a 4, era que los valores dentro de ese intervalo eran de 0, 1, 2 y los números mayores a 3. Los grados de libertad era la diferencia donde 4 era menor a 1, igual a la diferencia de 3, tomando los niveles de significancia de alfa, que era igual a 0.05. Los valores críticos de la tabla eran de 0.5 y la diferencia de 3 nos dio un aproximado de 7.815 y la comparación calculada de 3, que era 3.700, 7.269. En total tuvimos la decisión que el nivel de significancia de 0.05 no rechazamos la hipótesis que era nula, de H0 y tuvimos la interpolación que hay evidencias estadísticas suficientes para asegurar que la prueba, y con estos datos compartimos la aleatoriedad respecto a los huecos entre 0.3 y 3 y 0.6. Ventajas y desventajas. Las ventajas permiten evaluar la independencia de los números aleatorios. Fácil de implementar con herramientas como Excel y Python. Complementa otras pruebas. Las desventajas. Requiere muestras grandes para resultados estadísticamente válidos. El resultado puede variar dependiendo del intervalo elegido. Detecta todos los tipos de dependencia posibles entre los números. Aplicación. Evaluación de generadores de números pseudolatorios. Validez de modelos de simulación Monte Carlo. Control de calidad en simulaciones financieras, industriales o científicas. En criptografía ayuda a garantizar que las claves generadas no sigan patrones predecibles. Bueno, como conclusión tenemos que la prueba de huecos es una herramienta muy importante para pues poder realizar estas pruebas como estadísticas de aleatoriedad y que permiten pues obviamente verificar la secuencia de números que presenta independencia distribución uniforme. Pues prácticamente pues como ya lo decíamos, esto pues nos permite poder, o sea, a partir de estos números nos permite sacar como una conclusión o una respuesta a todo esto. Y aunque pues tenga algunas limitaciones en cuanto a tamaño de muestra, pues es muy, muy útil y muy como fundamental para esta materia. Dale, Angelito, ya puedes cortar la grabación.